El virus del COVID-19 es un virus de RNA, pero que es capaz de penetrar a las células por medio de una enzima convertidora de angiotensina. Hasta el momento no se ha podido comprobar que el virus penetre en las células del sistema musculoesquelético. Pero aunque ese virus no penetre en las células del sistema musculoesquelético, sí se ha generado, de acuerdo a la respuesta inflamatoria que produce el virus al entrar al pulmón y genera una inflamación sistémica, se producen una serie de sustancias interleuquinas que generan unos daños tanto en el músculo, en los meniscos, en el tejido sinovial y en el hueso, que es el que vamos a hablar en el día de hoy, en una desmineralización y favorece la necrosis avascular. Estos dos factores son los que favorecen a que las personas puedan fracturarse con una mayor facilidad debido a la fragilidad ósea. En muchas partes se ha encontrado que la mortalidad de las fracturas de cadera en España, en Italia, se ha incrementado en los pacientes que contraen la enfermedad del COVID-19 durante la fase inicial del tratamiento de las fracturas. La mortalidad hospitalaria de las fracturas de cadera en algunos centros se ha duplicado del 5 al 10% debido a la presencia del COVID. En la Fundación Valle de Lili, en un estudio previo que hicimos durante 10 años, revisamos, ingresaron 610 pacientes con fracturas de cadera. Es decir, en promedio ingresan a esta institución 61 pacientes por año con fracturas de cadera. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con este estudio? Conocer el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre las fracturas de cadera en nuestro medio, analizar la morbilidad, ver la mortalidad durante un periodo de seguimiento mínimo de 6 meses. Demostrar que el tratamiento de las fracturas de cadera en el mundo en general no se ha modificado, no obstante la pandemia. Es decir, la fractura de cadera se diagnostica y el tratamiento que más se hace en casi la totalidad de los pacientes es quirúrgico. Pero queremos conocer si algunas variables de incidencia, de sexo, de edad, de presencia de complicaciones y la presencia del COVID-19 en estos pacientes en nuestro medio, ¿qué ha pasado? Para tal efecto, hicimos un protocolo, un proyecto sobre fracturas de cadera, de acuerdo en la literatura, en algunos países, como hemos nombrado, que ha habido una mayor incidencia de fracturas de cadera. Adicionalmente, se muestran reportes hasta del 30% de pacientes que tuvieron la fractura de cadera y han presentado el COVID-19. Queremos saber qué está pasando en nuestro medio con estos pacientes mayores de edad que llegan con la fractura de cadera, si ha habido realmente un incremento significante tanto en la mortalidad como en la morbilidad. Para tal efecto, este estudio fue aprobado por el Comité de Ética y por el Comité de Investigaciones de la Fundación Valle de Lili. Este es un estudio observacional descriptivo serie de casos donde tratamos de incluir a todos los pacientes con fracturas de cadera, es decir, del extremo proximal del fémur, que ingresan a la clínica desde el 20 de marzo hasta el 31 de diciembre de este año, pacientes que sean mayores de 50 años, descartando pacientes con fracturas de cadera patológicas y pacientes que ingresen con una fractura de cadera pero que hayan sido tratados en otra institución
y realizar un seguimiento mínimo de 6 meses en cada caso. ¿Y qué queremos hacer? Comparar nuestros resultados con varios reportes previos que nosotros hemos hecho y donde hemos encontrado que la edad de los pacientes es 78 años en promedio, que la mayoría de los pacientes son de sexo femenino, entre el 56 y 78%, con un promedio de 67% de predominio en las mujeres, que es lo que sucede en la mayor parte del mundo. Encontrar que la mayoría de estas fracturas, en el 50%, son intertrocantéricas y que los pacientes que presentan fracturas de cadera generalmente tienen una o dos comorbilidades al ingreso. Durante estos 8 meses han ingresado al estudio 52 pacientes con fracturas de cadera mayor de 50 años y han recibido tratamiento en la institución solamente 45, porque otros 7 pacientes fueron remitidos por no autorizarse el tratamiento quirúrgico en la institución. La edad promedio ha sido un poco mayor a los estudios anteriores, 80.2 años, y vemos que a nivel de exceso vemos 56% en mujeres y 44% en hombres, es decir, hay una incidencia de estas fracturas mayor en el sexo masculino en relación a los estudios de la literatura mundial y otros estudios que nosotros hemos realizado. El lado izquierdo generalmente es el más comprometido, 56%. La mayoría de los pacientes, 82%, caída de altura, y vemos que la distribución entre fracturas intertrocantéricas, 53%, fracturas del cuello femoral, 33%, subtrocantéricas, 7%, y periprotésicas, 7%, que está muy en relación con la mayoría de los estudios publicados en estos pacientes de edad. Dentro de esos pacientes encontramos que el 82% tienen alguna comorbilidad, destacándose la hipertensión arterial en el 73%, hipotiroidismo en el 26%, diabetes mellitus en el 17% y secuelas de accidentes cerebrovasculares que afectan la movilidad de los pacientes y favorecen una fractura en el 13%, como ustedes ven en este caso, con una fractura subtrocantérica. El material que más se ha utilizado es el que ustedes ven acá, que es un clavo cefalomedular que va desde la cabeza hasta la parte distal, en este paciente que tuvo fractura bilateral, ¿ya? Lo otro que utilizamos es el 25% el DHS, reemplazos articulares en el 21% y tornillos en algunas fracturas del cuello en el 21%. Los resultados, digamos, entre el momento que el paciente se fractura y consulta a la institución, igual que estudios anteriores, sigue siendo muy alto. La literatura nos dice que los pacientes deben ingresar y operarse en las primeras 24 horas y aquí vemos que el promedio de los pacientes llegan a la institución a los 2.4 días a 5.6 días porque vienen remitidos de otras ciudades o de otros hospitales. El promedio entre el ingreso y la cirugía también es alto, 2.3 a 5.3 días, debido a que son pacientes que tienen varias comorbilidades, descompensados y que muchas veces tienen problemas que vienen anticoagulados y hay que esperar unos días para que se optimice las condiciones del paciente para ser llevados a cirugía. El promedio de hospitalización es de 8.8 a 10.8 días, ¿ya? La prueba de COVID de estos 45 pacientes se le realizó a 12 pacientes donde hubo alguna indicación y en todos los casos fue negativa. Es decir, hasta ahora, en comparación a otros estudios, no hemos encontrado que ningún paciente haya llegado de los que se le han hecho el examen o se haya sospechado con la infección, ni tampoco la haya adquirido durante la hospitalización, a pesar de que la muestra puede ser no representativa porque es nomás la cuarta parte de los pacientes. La complicación más frecuente que han presentado todos estos pacientes es el delirio, que es lo que generalmente se reporta en la mayoría de los estudios. La mortalidad hospitalaria ha sido baja, un caso, y la mortalidad a los 3 meses ha sido de 2 casos,
8.7% sobre 23 pacientes, que son los que ya hemos seguido más de 3 meses. Esto es un reporte preliminar y tenemos que esperar hasta terminar el estudio y hacer un seguimiento mínimo de 6 meses, porque seguramente esta mortalidad va a aumentar. A los 3 meses, el 60% de los pacientes habían evolucionado satisfactoriamente y estaban deambulando con algún soporte externo, caminador, bastón, muleta. 2 pacientes, el 8%, se encontró un acortamiento de 1 centímetros. Como conclusiones, no encontramos un aumento de la incidencia de estas fracturas durante la pandemia, ¿ya? Y si hay un aumento es muy pequeño, de 45 a 52, para un promedio de 60 por año, y hemos hecho ya 8 meses. No se ha diagnosticado ningún caso con COVID en los pacientes tratados con fractura de cadera. No podemos afirmar que ninguno haya tenido la enfermedad, pueden haber sido asintomáticos. La muestra no ha sido muy grande para todos los pacientes, porque tomar esta muestra depende de otros indicadores clínicos. Llama la atención que hay un leve aumento de mayor incidencia de esta fractura en los hombres en relación a los promedios mundiales y a los promedios locales. Las complicaciones y la mortalidad hasta el momento son similares a estudios previos, y es necesario un seguimiento mayor de 6 meses o 1 año para poder nosotros mostrar nuestras conclusiones definitivas. Muchas gracias.